Quiero decirles que yo estoy muy contento porque vamos a conversar con nuestro invitado. Como bien dice el ciclo, el nombre del ciclo, Escritores a Mano. Vamos a tener bien a mano al escritor que además es docente, que ha ejercido el periodismo, que es un referente del mundo de la publicidad, no solo en Uruguay, créanme, que además es, por distintas circunstancias, en todo caso conectado con una forma de ver el mundo y con un momento histórico, sin exagerar, pero para muchos lució en la multitud como una referencia. Y no solo porque tiene más de 1 metro de altura que quien habla, sino porque su voz, no digo su voz, su cuestionamiento, su pregunta crítica, lúcida, me parece que en un momento a quien habla y a un montón parecido a mí ayudó. Y a mí me da mucha alegría saber que esa cabeza está haciendo avisos publicitarios que uno ve todo el día. Digamos, si se trata de elegir, si uno pudiese optar, yo preferiría que así fueran estas cabezas. Pero encima de esta alegría, le sumo otra que es simbólica. Y es que estamos conversando con él a horas de una consulta popular. El domingo son las elecciones, el primer eslabón de esta larga escalera. Y además, un día en el que conmemoramos, recordamos un golpe de Estado. Entonces me parece como que alguien hubiera elegido las cosas por nosotros. Y bueno, si así fuera lo está haciendo bien, así que dejémoslo que lo siga haciendo. Estoy muy contento de recibir a Claudio Invernizzi. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a todos ustedes, a todas ustedes. En general no sé mucho qué responder cuando los piropos se exceden y cuando uno siente de que son demasiados para poder habitarlos. De todas maneras, lo único que me sale decir en esos casos es muchas gracias. Espero estar a la altura o llegar alguna vez a todo eso que dijiste. No sé si voy a poder hacerlo, pero estoy muy contento de estar acá y de poder hablar de lo que ustedes quieran. Bien, ¿sabés que no es la primera vez que en este ciclo en particular, ni tampoco por mi trabajo en la radio o en la televisión, me toca entrevistar a un escritor que además es o fue hombre de la publicidad, ¿no? 2 de ellos en particular, 2 inmensos escritores y 2, tengo la fortuna además, grandes amigos como el Pastilla Fornaro y Hugo Burell. Sí, ¿Viste? claro. Se me vienen ahora a la cabeza. Y siempre hago la pregunta, que yo me doy cuenta que es una pregunta media obvia y de tan obvia hasta media tonta, pero que igual me encapricho en seguir haciéndola. Y es, tomando en cuenta que quien trabaja en publicidad trata de posicionar un producto para que para que el público, el mercado, lo conozca, lo aprecie y tenga ganas de consumirlo, seguramente hay términos más concretos que lo explican mejor, uno podría suponer que esas mismas herramientas las podría aplicar un escritor a la hora de hacer una obra que, convengamos, cuanto más conocida y por ende vendida, mejor. ¿Se ayudan el uno al otro? Yo creo que a ver, hay una cosa que es esencial a las dos actividades, que es la de la comunicación, ¿no? Es decir, cualquier acto en realidad expresivo que tenga que ver
con la publicidad, que lo tiene que ver esencialmente, que tiene que ver con la literatura, en ese lugar se parece, también se parece en que las herramientas son las mismas. En algún caso puede habitar más la imagen, o puede ser la imagen el camino, pero también son las palabras, y en el otro son las palabras las que uno busca que se ordenen, que expresen algo, que digan algo. Lo que hay es una diferencia en el fondo, que es la siguiente. Cuando uno hace publicidad o cuando uno trabaja en publicidad, trata de encontrar el promedio de sensibilidad de las personas, ¿verdad? Es decir, trata de conectar con el promedio de sensibilidad. También en una perspectiva emocional, no únicamente racional, no es voy a decir exactamente esto porque para que el consumidor o la consumidora, el ciudadano, etcétera, compre esto. Eso es digamos, es una especie de horizonte inalcanzable. La comunicación que se establece, el contacto que se establece, es puramente emocional. Es como que el anunciante busca al publicitario para que la cabeza anunciante conecte con la cabeza del publicitario, para que baje el corazón del publicitario y el corazón conecte con el corazón del consumidor o de la consumidora, y de ahí vaya a la cabeza y se tome la decisión del consumidor o la consumidora, se tome la decisión de comprar o no. Estamos hablando de la persona más inteligente que hay en todo esto, que es el consumidor, o que es la consumidora, quien cualquier cosa menos mentirle, porque si no, no se vende más. Ajá. Bueno, pero se trabaja con un promedio de sensibilidad. Cuando uno escribe, en realidad trabaja con otra cosa. Trabaja con cosas que, si lo hace seriamente, digamos, o hace como lo quiere hacer, trabaja con cosas que le habitan el alma, que les quitan el sueño, que lo despiertan de noche con congoja o con alegría, que le hacen mirar el mundo de una manera o de otra, y en realidad el nivel de subjetividad que existe allí y el nivel de honestidad es y debería ser mucho mayor de honestidad con uno mismo. Porque las cosas, ¿qué quiere decir que la publicidad es deshonesta? No, es que la publicidad no permite que uno diga las cosas como uno exactamente quisiera. La literatura sí. No sé si la estoy complicando mucho, me dicen o me cortan, no importa. Y trato de explicarme mejor. La literatura, en realidad, o cuando uno se pone a escribir, particularmente, que me pasó más con esta novela, que lo hice con una enorme tranquilidad, digamos, y que escribí con alegría en ella, a diferencia de una anterior que había escrito hace muchos años, que se llamaba Pulseada, donde me pregunté mientras iba escribiendo si estaría bien, si estaría mal, que qué dirían, qué no dirían, qué pasaría con ella. Y ahora, durante la escritura de esta novela, la única pregunta que me formulé fue si estaba contento yo con lo que estaba haciendo. Ajá. Si era lo que quería hacer, si era la razón por la cual había demorado tantos años en retomar la escritura, que no es que la racha, porque escribo todos los días, siempre algo, pero digamos la escritura con un objetivo concreto que era esta novela que acaba de salir. Y eso fue la pregunta que hice, que me hacía a mí mismo y que trataba de respondérmela con honestidad, por esas cosas que uno va y esos vicios de escritor, de que corrige. ¿Por qué? Digo, en definitiva, en este caso, para llegar con lealtad a mí mismo o a mi propósito, ¿no? Entonces, son estas dos cosas. Creo que me fui un poco por las ramas, pero así también escribo. Bueno, le digo por la duda, se arrancan a leer, no pienso que esto es una novela de espionaje, me voy un poquito por las ramas también. Pero lo hago con un gran placer, también eso, irme por las ramas. Entonces, pero en realidad estas dos cosas. En una se trabaja con el promedio de sensibilidad de la gente, y en la otra, en realidad, se trabaja, no sé, en fin, con la lealtad a uno mismo o el propósito que uno tiene al momento de escribir. Che, Claudio, recién aludiste que en efecto, desde La Pulseada, que a propósito es una novela que quizás a algunos de ustedes la recuerde, porque además fue muy
muy bien tratada por las personas que dan premios, ¿no? Sí. Porque tuviste un premio el premio en literatura en Montevideo y además el Bartolomé Hidalgo de la Cámara Uruguaya del Libro, en el marco de la Feria Internacional. Desde eso que ocurrió ya hace como 30 años, sí, a La memoria obstinada de Puerto Vírgenes, pasaron 3 décadas. Sí. Y hay algo que si uno se distanciara del hecho, ¿lo explica? Yo creo que sí, pero lo tuve que pensar después, no durante ni antes. Que es digamos, de todo este tiempo de abstinencia literaria que motivó que en realidad esta novela tiene 300 páginas, terminara siendo de 400 y pico, y una amiga dijo, mirá, esta novela, una amiga muy exigente, brillantemente exigente además, que me ayudó mucho en el proceso de corrección, y me dijo, le sobran 100 páginas. Y dije, no, imposible, ¿no? Decía Hemingway que en realidad los escritores, más que saber escribir, lo que tienen que tener es saber cuándo afilar la tijera, ¿no? Pasa con los directores de cine también. John Huston decía, lo peor que le puede pasar a un director es enamorarse de la cámara, ¿no? Y seguir, y seguir. Entonces pronto sigo una gaviota y me quedo con la gaviota, y cuando volví ya perdí el hilo de lo que venía contando. Bueno, esta amiga querida me dijo hay que cortar. En realidad ella me dijo menos, pero yo terminé sacándole como 100 y pico de páginas a esta novela, y ese fue el producto de la abstinencia. Por supuesto que las agarré, las guardé en otro archivo y dije, a ustedes las voy a usar en otro momento. De ahí nace la idea de la trilogía, claro. ¿Qué hacer con esas páginas que había cortado? Pero en realidad cuando miré para atrás, creo que la razón última, claro, la razón última, después que terminé de escribir, miré y dije, bueno, ¿por qué tanto tiempo? Y creo que en realidad se trató de que lo que yo quería escribir necesitaba de una madurez, sincronizar mi literatura con la intención de la escritura, es decir, de qué quería hablar yo. ¿Verdad? Porque era una cosa que venía arrastrando. Y no sé si era la madurez como escritor, la madurez personal, espero que no sea eso, pero no cómo sincronizar esas dos cosas, porque los temas eran ambiciosos. No es que cuando yo me propongo escribir de un inglés que aparece asesinado, etcétera, y una novela de espionaje, eso es lo que me exigía, no. En realidad, a medida que iba escribiendo, me iba dando cuenta que los temas que me importaban eran temas más esenciales. Tenía que ver con los fracasos, tenía que ver con el tiempo, tenía que ver con la memoria, tenía que ver con la muerte, es decir, todas aquellas cosas sobre las cuales se escribe y se canta y se pinta y se hace teatro desde tiempos inmemoriales. Pero bueno, eso era lo que yo, sobre lo cual quería conversar en mi novela. Entonces creo que eso motivó que esperara tanto tiempo. Digamos, son ángulos sobre las cosas, ¿no? Formas de mirarlos. Hace poco, lo voy a citar porque vale la pena, cuando se presentó el libro, hay un escritor formidable que amablemente, con mucho cariño sobre todo, aceptó presentar esta novela que se presentó ahí en el Museo de Artes Visuales, donde estábamos Pablo y yo. Sí, claro. ¿No? Sí. Pablo estaba muy emocionado con mi presencia ahí. A propósito, Pablo se va este sábado. Se va este sábado, hay que apurarse para ir a verlo. Y él citó un poema de un poeta ruso, a propósito de un poema que se llama El siglo. A propósito de esta novela, que a mí me conmovió mucho, porque en el fondo se trataba de eso. Es un poema que, citado mal, porque no lo memoricé, pero citado de memoria, dice: siglo mío, bestia mía, ¿quién mirará a tus pupilas, o quién mirará en lo hondo de tus pupilas y pegará con sangre las vértebras de tus 2 épocas? Y hay algo de eso. Cuando él lo elige con mucha agudeza, es porque esto sucede en la década del 50, cuando matan al espía inglés que aparece, que, bueno, ya la leerán, porque si me apuran un poco le empiezo a contar. Que
que la... Te pasó un poco la nota a la diaria, ¿no? Sí, me tenían que parar. Porque, y aparece los 50, pasa por los 70 y llega a la contemporaneidad. Años de una turbulencia tremenda, ¿verdad? De todo tipo. Años de cambio y años de cambios de época. Ustedes saben que la cosa que yo puedo contar de esta novela, sin spoileársela, como dice, no se dice sin contar, adelantar nada. Pero llega la nieta de este inglés, que es un personaje divino, Amanda, y un periodista que se va enojadísimo con su profesión, por una frustración, que tiene en su vida profesional, con una directora de un portal que le hace vivir una situación complicada y pone en crisis toda su vocación. Ellos, para investigar esta muerte con la nieta, lo que hace es, entre otras cosas, además de tener una armada Brancaleone, que es una armada que junta en Puerto Vírgenes, ¿no? Que, bueno, hay personajes muy reales, ¿no? Un policía que hace perifoneo y anda unas ronditas 50 pasando avisos en un parlante en esas siestas pegajosas de los veranos de Puerto Vírgenes. Y un hombre que anda en una camioneta que tiene una puerta arriba de esa camioneta de metal y que la inglesa le pregunta qué es eso, una puerta, y cómo alguien llega a una puerta arriba de... Dice, no, hace meses que la tiene porque la van a poner, es la puerta de la casa, no sé, la cocina de la casa, pero 3 meses la puerta. Dice, pero eso no existe. Y el tipo le dice, sí, acá sí, en este lugar existen estas cosas, ¿no? Este tipo. Además de eso, y que ellos lo ayudan a investigar, ellos van a ver a personas centenarias, ¿no? Gente que tiene más de 90 años, 100 años, 100 y pico de años, dependiendo quienes sean, que fueron contemporáneos de William Beck, que es el espía que matan. Bueno, y de ese vínculo con ellos y con ellas es donde nacen todas estas reflexiones, ¿no? Y esto que tiene que ver con la memoria. El otro día me preguntaban justamente, y dicen, bueno, pero hay alguien que tiene una memoria precisa. Sí. Y yo digo, ¿quién? Porque toda la memoria en realidad es una memoria... No, la memoria es una invención, ¿no? La memoria es una superposición de eventos que se cruzan, que fueron reales o no fueron reales. En realidad, yo digo por ahí que desaniman la realidad, ¿no? Porque que es la memoria que una nueva cosa que se va sumando a otras. En realidad, y esta periodista sensacional de la diaria, Débora, quien me dice, no, pero hay un personaje que es un titiritero, que en realidad está en uno de los capítulos que a mí personalmente más me atraen de la novela, que le habla, porque está haciendo una función de títere para 3 personas, que son estos 3, no importa, un personaje más, en realidad desde una ventana, que le hace una cosa que hace como una paráfrasis de Lorca, ¿no? De Don Perlimplín y Belisario, en su jardín. Entonces va interpretando eso, ¿no? De los títeres que se enamoran, en fin. Y él le dice, como ese juego que siempre hacen los titireteros que reconocen en el público, ¿no? Esa cosa, y se fue por acá o se fue por allá, ¿por dónde se fue? Entonces, por allá, y el títere va para el otro lado, ¿no? Ese diálogo, esa interacción, que también es un poco de murguista eso, ¿no? Sí, claro, de cuplé así, claro, y de comportamiento, de tablado, la ¿no? cuarta pared que explícitamente desaparece, Desaparece. ¿No? Y entonces ahí le dicen... él le dice, había un tal Melchor, dice, que es un personaje que está mirando ahora, que se quedó con una plata ¿no? Estaba hablando de hace una infinidad de años. Y Melchor dice, no, y empiezan el diálogo con ese. Eso fue fulano, que es el titiritero en realidad, se la llevó. Y ahí es la memoria explícita, ¿no? Pues se la llevó para comprarse una botella de grapa. Que se lo plata para comprarse una botella de grapa. Y entonces la memoria aparece con la culpa. Eso sí, a veces cuando hay culpa, la memoria se materializa. ¿Sabés qué? A propósito de esa charla y la forma como la periodista que coincido, no estuve naturalmente en la charla, pero sí estuve en la lectura
Y como estuve en la lectura y está bien escrita, también yo estuve en la charla, ¿no? Entonces, a mí me gustó porque en un momento, está en la diaria, incluso ya puede ingresar a la web y puede llegar al archivo. Hay un momento donde tuve la impresión de como que ella te recuerda algo que vos no lo tenés tan presente. Eso fue. Y me recordó esta cosa que cada tanto yo cito acá y que me obsesiona, aquello de Humberto Eco, que la obra se termina con el lector. Es decir, ya ni siquiera importa si el autor lo pensó, lo dijo o lo quiso decir. Alcanza con que uno le haya hecho una lectura lo suficientemente convincente para estar con el autor después de decirle tal cosa. Y a la referencia de Lorca, ya que citaste ese momento de la novela, a mí me recordó también que hubo como una especie de guiñada histórica necesaria, muy necesaria para mí, a Shakespeare y a Hamlet, cuando Hamlet, el príncipe, decide contratar a los cómicos que habían llegado al reino para que escenifiquen el asesinato de su padre a manos de su propio hermano, ¿no? Que después además se queda con su mamá, ¿no es cierto? Entonces, reflexioné sobre cómo los seres humanos hemos necesitado, mira todas las cosas que me provocó leer, ¿no? Cómo los seres humanos siempre, desde siempre, han necesitado para abordar las cosas, y en particular aquellas que uno presume más cargadas de mentira, por ende más cargadas de dolor, necesita de la representación de las cosas para animarnos a arrimarnos, Y esa es una cosa que me conmovió, bueno, porque a mí Shakespeare me sigue dando vuelta, y esa cosa así, pero claro, es que por eso es que necesitamos que otros nos hablen de nuestras cosas. Porque si yo te pregunto, Claudio, Puerto Vírgenes, es probable que si nosotros entramos ahora en el Google Maps no lo encontremos. Pero créanme que si lo leen, todos tenemos nuestro Puerto Vírgenes, ¿no? Sí, yo quiero decirte dos cosas. Uno es, con respecto a lo primero que dijiste de que el lector construye, eso es formidable. Vos sabés que yo estos días he citado mucho a un amigo que lamentablemente falleció hace poco, que escribió una novela tardía pero formidable que se llama Los fractales de Julia, que es Pedro Giudice. Mira, me emociona que me lo digas porque además justo hoy el 17 de junio se me atraviesan muchas cosas. Tengo la alegría que me dio la vida de que Pedro estuvo el año pasado acá. Hablamos sobre su novela. Y no me lo hubiera perdonado que hubiera pasado. Que hubiera pasado porque murió hace poco. Además, además realmente es una novela que recomiendo fervorosamente porque es una preciosa novela. Y él me hablaba de poco tiempo antes de que él falleciera, yo además ni siquiera sabía que estaba enfermo. Y me dice, y me habla del lector soñado, ¿no? ¿Quién es el lector soñado? Es un tema interesante. Porque cuando vos hablás de que el lector termina, citando a Eco, ¿no? Sí, la obra abierta. Sí. Exactamente, la obra abierta. ¿No? Pero el lector soñado es aquel que leyó lo que vos quisiste que encontrara, es el que encontró en aquello que resultaba inesperado, ¿no? Y creo que hay algo de eso. Como también decía una amiga que es poeta, que decía, mira, con que una sola persona te haya leído, por lo menos haya encontrado el almita de aquello, que hoy ya es suficiente. Sí. Y bueno, todas esas cosas se juntan y tienen que ver con lo mismo, ¿no? Eso con respecto a lo que decías de la obra abierta, lo de Eco, y que realmente es así. Y también las lecturas que hace, había una cosa de Goya que decía que el tiempo es un gran pintor, ¿no? Porque yo ya pintaba y después volvía después de un año si le seguía gustando, o capaz que le gustaba más, quiere decir que el pintor había sido el tiempo, si le gustaba menos, también había sido el tiempo, claro. El que le había dicho. Bueno, y esas cosas también influyen en esto. Con respecto a Puerto Vírgenes, seguro que no existe, no está en el Google Maps, seguro que no existe ese nombre casi tan, no sé, como es un nombre de una de las primeras islas, podría haber sido
que pisaron los españoles, ¿no? Cuando vinieron. En realidad el nombre original de Puerto Vírgenes era Puerto de la Virgen de los Siete Dolores. Y alguien le dice al fundador de Puerto Vírgenes, le dice, pues ese nombre es demasiado largo, ¿no? La gente se ocupa y el tiempo se ocupa de cortarlo. Pasa con la novela se llama La obstinada memoria de Puerto Virgen. No creo que la gente recuerde. Yo decir esa de Puerto Virgen, pensé La obstinada memoria. El tiempo acortará. La semana pasada estuvo Gabriel Sosa sí. aquí y dijo, esta costumbre de poner nombres largos en las novelas. Claro, con su mirada, esa mirada crítica. Claro, sí. Pero bueno, que está ahí. Y sí, hay, yo, ¿sabes qué? Va, la gente naturalmente lo asocia con Piriápolis, ¿no? Y a mí me gusta decir que es por decir algo, porque tengo la obligación de responder ante esa pregunta, sobre todo responderla a mis coterráneos, ¿no? Porque buscan las semejanzas sí. de los personajes, la semejanza de los lugares, la semejanza... Y respecto a los lugares, bueno, no es Piriápolis porque todos los cerros tienen 700 metros, cosa que no pasa allí. No es Piriápolis porque hay una isla que se llama la isla del Solo, no es Piriápolis porque tiene un arroyo que lo cruza, que es el arroyo Pitangal. No es Piriápolis, pero es Piriápolis por otro montón de cosas. Claro. Pero podría ser Cerro Chato, no importa. Claro. Podría ser, no sé, San Gregorio Polanco, que tiene costa sobre el río y que va hacia el otro lado, porque desde Puerto Vírgenes se ven las luces de Buenos Aires, cosa que no sucede, podría ser un pedazo de Colonia, pero eso no es por el paisaje físico, podría ser, no sé, algo al borde del Mississippi, qué sé yo. Suena un poco pretencioso, pero en realidad es como la búsqueda de la universalidad, ¿no? Pero a lo que voy es que en el fondo a mí me gusta decir que es un espejo imaginario de un Piriápolis imaginario, porque no es ese Piriápolis. Pero déjame decirte que tranquilo podés, como si vos necesitaras que yo te dijera algo, que tranquilo podés usar eso sin caer en pedantería, porque bueno, ya el maestro ruso nos dijo pinta tu aldea, aquella famosa, ¿no? Pinta tu aldea y recorre, porque la gracia está justamente en que aquello tan distante es inexorablemente mío también y me pertenece, ¿no? Es que es así, eso es lo que nos identifica con cada cosa que... Daniel Mella, que ha estado aquí, que va a volver, porque este año está previsto que publique otro trabajo, justamente en la misma editorial. Daniel Mella, yo se lo dije acá, pero en otro momento además lo abracé, porque cuando yo leí mi hermano muerto... Mi hermano mayor. El hermano mayor, a propósito de su hermano muerto, yo tuve la convicción de que ese hermano mayor, yo soy el hermano mayor en mi caso, por lo tanto no tuve un hermano mayor, ni mucho menos murió. No comento ninguna infidencia porque es algo que ocurre en la primera página, ¿no?, de la novela. Y sin embargo, yo tuve la convicción de que ese hermano muerto también era hermano mío. Y fue muy absurdamente, se podría decir, sanador, inspirador, que alguien hubiese escrito sobre el hermano muerto que no tuve y que el hermano mayor que no tuve que está muerto. ¿Se entiende? Es esa cosa que nos pertenece a todos de alguna manera. Vos decís algo acá en el arranque, y es que aún así, en caso de llegar a la verdad, siempre estarán aquellos que crean en ella y los que no. Aquellos que conserven su propio relato de los hechos, el de sus padres o el de sus abuelos, y los que se dejen vencer por la lógica de las evidencias. Es comprensible, la invención es magia y la realidad una revelación desnuda y fría como una piedra apoyada en la frente. Te agarra a piñazos esa frase. Te dice, ¡pumba! Esta es la realidad. Escuchen, la invención es magia y la realidad una revelación desnuda y fría como una piedra apoyada en la frente. Claro, por eso a veces, como vos bien decías,
necesitamos representar Claro. o utilizar a otros para decir las cosas que tenemos que decir cuando esas cosas son evidencias de una realidad compleja, dura, bárbara, feroz, qué sé yo. ¿Necesitaste de esa amiga que te dijera a esto le sobran páginas para tener la convicción de que esto iba a ser un tríptico? Bueno, acá va una pregunta implícita. ¿Es un tríptico en realidad? Sí, es una trilogía, estoy escribiendo la segunda novela de ellos, que no quiere decir que esta historia concretamente continúe, sino que continuará otra historia, pero a través de personajes que son los mismos y que van construyendo tal vez de la misma manera esa búsqueda de la verdad final, que será o que no será, ¿no? Porque en realidad esa duda es la que atraviesa todo, porque hay un momento con que hay un momento, la memoria está todo el tiempo presente, ¿no? Hay un momento, un personaje que es Jacobo Stein, que es un judío excomunista, muy irónico con su propio pasado y con el pasado, Sí. muy irónico con sus propias convicciones, Sí. que aparece al lado de alguien que no es tan irónico con su propio pasado ni con sus propias convicciones, que era semejante a la que él tenía, sino que, bueno, busca acomodarla a la realidad de los tiempos. Pero que es un personaje que pierde a toda su familia en la Segunda Guerra, y se lo cuenta a esta Amanda, que cuando le pregunta, pero ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que querés encontrar? No, porque en definitiva es una pregunta para hacerse. ¿Querés saber la verdad? ¿Vas a llegar a la verdad? ¿Querés la justicia? ¿Querés no mantener la memoria viva? ¿Querés saber de dónde venía? ¿Cuál fue el espermatozoide o el óvulo que terminó dándote la vida? ¿Qué es lo que venís a buscar en ese abuelo desconocido, pero que estaba allí? Y se da toda una conversación que gira en torno a esto, ¿no? Y que esa conversación gira en realidad en torno a la verdad, en saber la verdad, que es como una búsqueda honda, una búsqueda necesaria, una búsqueda que en realidad es a través de la cual nos vamos construyendo, no necesariamente construyéndonos sobre la verdad, sino sobre la búsqueda de esa verdad. ¿Es Serrat el que dice la verdad no es buena ni mala, lo que no tiene remedio? Sí, ¿No? no Creo, sé ¿no? si es Serrat, pero sí, Me suena que es muy sí. bueno, es muy bueno. Te interrumpí, perdón. No me interrumpí, me interrumpí solo porque no sabía por dónde iba. Bueno, entonces, hablaste de la cuarta pared, ¿no? Y esta cosa que se rompe ahí con los... Y hay otra cosa que a mí me pasó con tu novela y es, bueno, uno es hijo de las cosas por las que está atravesado. Mira, recién antes de empezar la charla conversábamos acerca de Atahualpa del Siopo, el maestro del teatro uruguayo, figura reconocida a nivel latinoamericano y además emblema del Teatro del Galpón. Y creo que tiene que ver, porque yo leyendo tu novela, yo me sentí mucho, vengo de Galpón como escuela de artes escénicas, soy hijo de esa casa, de esa, en alguna medida estética y también ética, y recuerdo cuando estudiábamos mucho a Bertolt Brecht, el poeta y dramaturgo alemán, que él en su disciplina teatral, él como dramaturgo, pero también como director, él generó y trabajó el famoso distanciamiento, ¿verdad? El famoso extrañamiento, esa cosa de que cada tanto el propio autor te recuerda, cuidadito que esto no está pasando acá, que esto no es de verdad acá, pero de pronto está pasando de verdad afuera, cuando usted salga del teatro, ¿no? Y para eso necesita como cierta distancia, entonces se rompía la pared, había un narrador de los hechos que cada tanto cortaba en el momento. Y a mí me pasó que todo lo que ocurría de tal modo que no me permitía meterme de lleno en ese universo. Que cada tanto había alguna voz que me frenaba y decía, cuidado, esto hay un distanciamiento, como que lo sugeriste, como que lo trabajaste, como que exponías más que exhibías las cosas.
Bueno, sí, lo que hay en realidad, yo no sé si es distanciamiento, acá hay un tema de cómo encarar también la literatura. A ver, este es un libro que en realidad cuando yo decía, bueno, voy escribiendo esta cosa que decía al principio, cómo sincronizar mi intención, si estaba como para escribir aquellos temas que tenía que abordar y si podía con ellos. También está la forma con que me encontraba en esta vuelta a la literatura. Y ahí me di cuenta que las cosas que me interesaban fundamentalmente era la palabra, porque en realidad es el barro con el que uno va a construir, ¿no? Con el que va armando, metiendo al horno sus ladrillos para sacarlos de un modo. La palabra no existe, cuando uno está con la literatura, no existe nada más que ella. No existe una representación de las palabras, no existe. Entonces, me importaba mucho de qué manera esas palabras se iban armando y cómo encontraba la lírica de esas palabras. No de esas palabras, sino la lírica en la forma que esas palabras se unían, que se iban tejiendo. Cómo eran las frases que se iban armando. Eso fue lo que me llevó más tiempo, fue una escritura muy lenta, fue una escritura de ir y de volver, y de repasar, y de corregir, y de volver a corregir. Y también sentí que me importaba reflexionar sobre las cosas, y que me importaba entonces una literatura en la cual yo no representara aromas, sonidos, cuerpos, cielos, sino que la palabra pudiera de alguna manera expresarlos en la dimensión que yo los quería expresar. Es una tarea artesanal titánica, ¿no? Y demorada. Pero además de ella, ¿por qué? ¿Por qué entonces la reflexión? Hoy el mundo se ha poblado, aunque hace poco decía que hay mucha gente que muestra el mundo, pero hay poca gente que hay mucha gente que lo muestra, pero poca gente que le escriba, ¿no? O que lo lea. Creo que eso es discutible, pero no importa. Sin embargo, hay grandes escritores, hay grandes guionistas que son enormes escritores. Uno a veces puede ponerse a ver, no importa, Netflix, agarra una serial, toma una serie allí y empieza a ver lo que está escrito, no lo que está mostrado. Lo que está escrito son los diálogos. Y yo les aseguro que hay diálogos en algunas series que uno puede ver que son formidables, que serían la envidia de Hemingway sin duda, porque son de una terminantes, esos diálogos que permanentemente están como finalizando cosas, como no, que tienen el vigor, que tienen la fortaleza de en sí mismos estar motivando o encendiendo mil reflexiones acerca de las cosas, o el embelezo simple que pueden dar las palabras. La literatura, sin embargo, nos da otra cosa, y la ficción, que es la posibilidad de reflexionar. Entonces también hay reflexión. Y esa reflexión es tal vez, cuando tú vas leyendo, que llega un momento en el cual, no importa, puede generar una reflexión sobre, no sé, sobre la pascualina, sobre el sexo, sobre, no sé, sobre... Estaba pensando en pascualina y en sexo y justo Sí, dijiste eso. ¿viste lo que es? ¿Qué conexión? ¿Qué conexión? Deje de hacer esto, No señor. sé, Ya mismo. no sé, nunca las pensé juntas esas dos cosas, pero vaya, si puede suceder cualquier cosa, ¿no? Ahora, que se genera esa reflexión, si hay capaz que es eso que vos decís, que hay como una, ¿no? Eso, que no termina de ingresar cuando uno termina colocado en una dimensión distinta.
Hay dos o tres, para que quiero además hacerte algunas preguntas que si yo estuviera en el público me gustaría que alguien las hiciera y tiene que ver con tu condición de publicista. Pero antes, vos señalaste a propósito de uno de los capítulos que lo dimos, que es uno de los capítulos que más te atrae. Y también hablaste del paso del tiempo citando a Goya. Cuando lees esta empecinada flor o cuando lees La Pulseada, ¿qué ha hecho el tiempo con ellas? Las destrozó. No, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Esta empecinada flor son testimonios de mi pasaje preso durante la dictadura, casi 4 años, y bueno, creo que responden a una suerte de exorcismo individual. Eso nace de unas conversaciones con Jorge Pasculi, que era el director de un semanario que salía en ese momento, que se llamaba Las Bases. Y como que Pasculi un poco me desafió a ver por qué no escribís algo. Empecé a escribir como pequeñas crónicas que en realidad buscaban otra cosa del testimonio, ¿no? En un momento muy especial, no me acuerdo qué año fue, pero ha sido el año 85, 86, donde no eran las crónicas escritas por un militante. Yo quería como establecer los mecanismos de sobrevivencia que había en aquello que, bueno, que naturalmente que fue un martirio para, ¿no? Bueno, no importa, esas cosas, pero rescatar cuáles eran los actos de sobrevivencia que acompañaban eso, ¿no? Sobre todo el humor, la dimensión humana de esas cosas, ¿no? No era esta cosa de la ideología soportando, no soportando, ¿no? Es un montón de seres humanos con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades, con nuestras dimensiones, no sé, buenas, con nuestras dimensiones malas, en fin. Y en realidad lo que estaba allí era tratar de encontrar esos mecanismos y tirar una visión lo más real sobre eso, pero que no fuera esa lectura tensa, ¿no? De qué terrible, que termina siendo, naturalmente está cruzado por aspectos emocionales, sino que buscaba algunos reflejos y yo creo también que era un pequeño homenaje a mis compañeros, esa es la verdad, ¿no? Si bien había un exorcismo en el aspecto individual de querer largar para afuera, que eso es una cosa que por suerte me ha acompañado a lo largo de mi vida, no esta cosa de atragantarme con poco y largar para afuera, la escritura tal vez sea hija de esa situación, pero que había una cuestión colectiva también con respecto a eso, en aquel momento saber qué era eso que había sucedido, sí que había tortura, sí que había, pero sobre todo había como aspectos de fraternidad, de solidaridad, de sostén, de soporte. Yo miro a veces y yo tenía 18 años cuando, no digo yo, me esperaron, me esperaron que llegara para decirme vení para acá vos también, y bueno, que llegara la mayoría de edad. Y en realidad, por ejemplo, se terminó en un lugar que era un cuartel, en Melo, donde éramos todos muy jóvenes, con algunos compañeros mayores, que le decíamos los viejos y que eran infinitamente más jóvenes de lo que yo soy ahora. Que no me siento un viejo, que decíamos el viejo tal, el viejo aquel, gente formidable que realmente vivían apuntalándonos. De esas cosas quería hablar. Cuando lo leo ahora digo, me siento desnudo, me siento por momentos sin ganas de haberlo escrito, y del punto de vista estrictamente, diría literario, periodístico, no sé si tiene algún valor. Tal vez algunas cosas sí puede ser, pero su mayoría no lo tiene. Y con La Pulseada, hace tiempo que no la leo. La última vez que la leí, me dije, uy, ¿cómo la escribiría toda de vuelta? Ajá. Eso es el tiempo. Eso es el tiempo. Y a propósito de La Pulseada, el nombre aplica porque alguien te pide lo que yo de todos modos te iba a pedir, no sé si con tanta certeza como lo hace quien mandó este papel. Hablanos de tu padre. Y tiene que ver, ¿no? La Pulseada. Sí, bueno, sí, el viejo en realidad, lo que pasa es que cuento, hay un episodio, es el cruce, La Pulseada es un cruce de dos caminos, ¿no? El viejo
digamos, de hablar para mí fue una figura muy importante, un padre muy presente, ¿no? A veces cuando uno tiene padres que son figuras públicas o semipúblicas o más o menos públicas o qué sé yo, se imagina como vidas familiares Claro. no tan formidables como él desde sí podía expresarse al mundo. Entonces siempre me ocupo de decir que fue formidable conmigo como padre. Es decir, ¿qué significa ser formidable como padre? Yo qué sé, significa responder a las exigencias que se van teniendo. Yo lo sintetizo en una cosa que es siempre que lo necesité lo tuve. Y eso a veces hasta a mí me avergonzaba de que fuera así, por cantidad de gente que no siempre que necesitó a su padre lo tuvo, por distintas circunstancias de la vida, ¿no? Pero bueno, mi padre en esto de la pulseada lo que juega es un rol. Mi padre fue era una persona muy fuerte en su juventud, fue un tipo muy potente en su personalidad, en su aspecto físico, y en realidad fue un juguetón con la fuerza, ¿no? No un tipo que tuviera... Y hay una situación, yo estuve preso, pero antes de estar yo preso, estaba mi hermano preso y mi padre y mi madre habían estado presos, digamos. Tenemos una tradición familiar. Una tradición familiar, es parte de, ¿no? de la... sí, de la estirpe. Y yo cuando mi viejo y mi vieja fueron en Cana, en un momento los autorizan, no sé, empezaba me dice tener una visita y yo llego a la visita sin saber con lo que me iba a encontrar en realidad. Y bueno, y estamos en una mesa, como si fuera esta, con, bueno, personas carceleros que eran del ejército, uno de un lado, otro del otro. Y no nos podíamos tocar, ¿no? Y estaban ahí, bueno, esas cosas que sucedían. Y el viejo, que me acuerdo que me impresionó, porque yo estaba pelado, ¿no? Así, y le dice un oficial que estaba así, dice, ¿me permite, oficial? Y entonces me pone el brazo no esperó que le permitieran, ¿no? Creo que sabiendo ya que era muy difícil cortar, podría haber cortado el tipo, ¿no? Podría haber hecho cualquier cosa, ¿sí? No se puede, no se permite, podría haber cajado un manotón, podría haber hecho cualquier cosa. Pero sé que el tipo no se atrevió a cortar ese rito de que el viejo y yo tuviéramos una pulseada en esas circunstancias. No sé, le pareció alguna humanidad, alguna dimensión allí que dejó que eso aconteciera. Por supuesto que me ganó, como debía ser. Y en realidad, cuando me decía, bueno, pero eso fue lo que motiva, no, yo creo que el viejo ahí jugó con la fuerza para decirme, estoy bien. Y lo más importante que había detrás de ese mensaje es, tenemos que ser fuertes. Y esa situación que viví, es decir, no me lo dijo, ¿no? La gestualidad representó todo aquello que se necesitaba en aquel momento. Y aquello se cruza con otra cosa en la pulseada, que fue un episodio al cual asistí en una pulseada real, con una persona, porque la pulseada no tiene que ver con ese episodio, es una novela corta, una novela, digamos, que va totalmente por otro lado, pero que sí existió y que tuvo que ver también con otro vínculo familiar, que fue mi hermano, que hace una pulseada en una cosa lúdica, de un episodio, un invierno pillapolense, con un visitante extraño que cae allí, que era un marino mercante, no sé qué. Y yo me doy cuenta que mi hermano en un momento da por empatada la pulseada, y cuando termina le digo, el otro tipo es un tipo fuerte, y mi hermano en aquel momento era fuerte también. Digo, en aquel momento ahora es alcalde de Piriápolis y se le están yendo todas las fuerzas. Y digo, pero lo tenías ahí, ¿no? Claro, porque era evidente que lo tenías, que le iba a ganar al tipo. Y me dice, no pude. ¿No? El tipo estaba solo, él estaba rodeado de toda la hinchada. Y eso lo asocio con una tercera cosa, que es una frase de Maneco Flores Mora que dice, porque la piedad como el coraje y el dinero
cuando se comienza a gastarla, hay que gastarla del todo. Y a eso me refiere la pulseada, a la piedad. Y no tiene que ver con las historias que cuento, tiene que ver con otras historias. Y no dijiste lo que seguramente para muchos de nosotros es muy obvio, y a propósito del comentario de la persona que mandó el mensaje, el Tole además, Tole y Piriápolis casi lucen como sinónimos para muchos, ¿no es cierto? Y además fue un inmenso, desde todo punto de vista, artista plástico, ¿no? Sí, sí. Lo digo porque... Sí, incluso fue un artista plástico, fue un pintor, que sí, para mí buenísimo. Yo creo que el viejo tuvo en la pintura una cosa que es, yo creo que generó como una gran reinauguración de la estética, que terminó siendo, a juicio de la gente que sabe, que no soy yo, un adelantado en lo que se llamó lo bad painting, que era Basquiat y toda esa línea de pintores americanos que trabajaron en la línea del bad painting, ¿no? Que eran los malos pintores, y que el viejo lo venía practicando desde hacía mucho tiempo, y que tiene que ver con el expresionismo, ¿no? Y yo decía, bueno, él reinauguró una estética, en realidad la estética significaba eso. Y él convivió en realidad con una pintura muy desconocida. Su pintura, sus grabados, que para mí realmente son de una fortaleza extraordinaria, de una convicción plástica muy grande, porque un tipo que resiste durante tanto tiempo pintar sin que nadie le dé bola, tiene que tener una fuerte... La niña que está pintando, tiene que tener convicciones muy fuertes, ¿no? Y él aguantó hasta que tuvo, no sé, 70 y pico de años, que empezó a tener un reconocimiento, y que bueno, que terminó en realidad, reconoció por la crítica, digamos que reconoció por la crítica, y bueno, por suerte pudo llegar a vivirlo, ¿no? Porque la verdad que tanta tenacidad, es más, el nombre de la empecinada flor se lo robé a él, que de una carpeta de grabados, que se llama esta empecinada flor, que es, bueno, en realidad no es otra cosa que un discurso plástico sobre el alma humana, ¿no? Mirá vos qué interesante. Y sí, su vínculo con Piriápolis es natural, es un vínculo de intenso, querido. Él tuvo una cosa que fue muy importante, que, bueno, en fin, su dimensión humana, ¿no? Él, si bien era tanto él como mi madre, digamos, que, como me gusta decir así, el viejo convocaba y la vieja sostenía, ¿no? Ese era un poco el criterio en una casa muy particular, la particular, que se llamaba el Retiro, y la gente le dice el refugio, porque lo sentía como un lugar donde iba, pero no era un lugar donde se encontrara intelectuales o gente, digamos, ahí venía todo el mundo, ¿no? ¿Y tu mamá era alta, así como ustedes? No, mi mamá era pequeña. Y hermosa, no como esto que ustedes están viendo. Era una ucraniana fuerte, judía, divina, arquitecta, muy metida en la comunidad, que tuvo que ver en aquella época. El Estado no se responsabilizaba de muchas cosas que, bueno, que naturalmente se tenía que responsabilizar. Entonces ella hizo honorariamente el liceo, la policlínica, hasta la comisaría, después de donde todos pasamos por allí. No, le dio una dimensión a los calabozos donde los hijos pudieran estar con mayor comodidad, la escuela, en fin, pero que lo hacía de un lugar de compromiso con la comunidad. Incluso mamá no ocupaba un lugar político, digamos, no tenía las convicciones que sí tenía papá, y son las cuales creo que mamá terminó pagando el precio de su compromiso social y de ser madre y la mujer de quien era. Y bueno, tanto fue así que estuvo como 10 años viviendo, ya estuvo preso unos meses, y digo nada, esas sonceras que terminaban llevando a presa a la gente en aquella época, y después que salió, como era extranjera, la expulsaron y fue a parar a la Argentina, y ella vivió 10 años y después volvió. Pero bueno, esos eran mi padre y mi madre. Bueno, a ver, estamos empezando el final y naturalmente podríamos conversar mucho más. Pero en todo caso, si yo veo un día pasar en su automóvil al flaco Invernizzi,
arriba de su auto, ¿qué tipo de puerta todavía lleva? Qué bueno, muchas puertas, muchas puertas. Todas las puertas, ¿sabes qué? Pero, digamos, más allá de la simbología, uno va cargando con esas puertas a lo largo de la vida. Son las puertas que le van poniendo los amigos, que le van poniendo las amigas, que le va poniendo la vida, que le va poniendo su formación, sus adversarios. Y todas, son para abrirlas. Todas. Que no quede ninguna cerrada. Y cuando se mantienen cerradas, hay que sacarlas y ponerlas arriba de la camioneta y decirle, ¿viste cómo pude? ¿Qué, así, ¿no? Si vas caminando del brazo, hablaste hoy de la alegría, ¿no? Y la congoja a la que aludiste, ¿también está? Sí, obvio. La alegría, no, yo, más que la congoja está, naturalmente que está. Sí. Se dialoga casi diariamente, te diría, no diariamente, con lo que sí se dialoga diariamente es con la melancolía, en mi caso. Con la melancolía, ¿no? Pero ahí van en su batalla, ¿sabes qué? La melancolía tiene una cosa que cuando no se excede, cuando uno la logra dominar, lo mantiene a uno con los brazos levantados, no le deja caer los brazos. La congoja sí, la congoja te tira los brazos abajo, pesa, no pesa demencialmente. Claro. Y bueno, la alegría siempre está ahí, hablándole ahí, reconfortando a uno, oscilando como un relojito que va de un lugar al otro. Pero sí andamos por la vida con ellas del brazo. Para terminar, siempre nos gusta hablar de nosotros diciendo que en Uruguay somos pocos, pero tuvimos la mejor educación, las mejores playas, los mejores futbolistas, los mejores. Y es probable que buena parte de ese relato, de ese discurso, tenga cierto asidero. Y también siempre he escuchado, bueno, me ha pasado a mí en el teatro, hablando del teatro también, en publicidad lo escucho cada tanto, pero para ser justo, cada vez lo escucho menos, pero creo que porque me cruzo menos con gente de la publicidad. También tenemos que sacar pecho en la camiseta que, la publicidad de Uruguay, no sabes lo que es, y los creativos publicitarios y la realización publicitaria, o forma parte de esa necesidad que tenemos de, por ser tan chiquitos y tan fuertemente rodeados, de querer convencernos de algo que a lo mejor es cierto y a lo mejor no tanto. ¿Tengo 3 minutos? Sí, claro. Bueno, les voy a contar un aviso. Hay un aviso que vi en Brasil, que estaba hecho, el aviso llamaba la atención porque estaba hecho, hablado en español. ¿Y a quién representaba? Esta persona hablaba en español, era un argentino. Yo estoy como Jorge Valle, tengo una madre argentina, porque mi madre, que es ucraniana, se crió en Argentina, esto no es, y los amo, y amo a los porteños. Pero también, esta representación fue maravillosa. Es un plano cerrado, un plano acá, muy elegante, muy porteño, ¿no? Esa cosa tan tana que tienen, tan milanesa, tan de andar, no sé, siempre está comiendo y dice, los argentinos, acá sí, tenemos el mejor fútbol. Los argentinos tenemos las mejores mujeres. Los argentinos tenemos, qué sé yo, las mejores pilchas. Pero la verdad que esta carne, pongamos, del frigorífico San Antonio, no me acuerdo cómo era el plano de San Antonio, de no sé cuánto de Río Grande, es mejor que la Argentina, dice, ¿no? Come.
va a Frigorífico San Antonio, no sé cuánto, vuelve a un sobrecierre y dice, bueno, mejor no, igual. Entonces yo te quiero decir, mejor no, igual, ¿no? No tenemos las mejores playas, no tenemos la mejor, no tenemos, ¿qué cosa es esa especial? Es decir, yo creo que la diversidad lo que no se expresa por una calificación de mejor, tampoco por ser iguales, ¿verdad? Claro. Pero me parece que todas estas cosas se viven con la intensidad que uno las quiera vivir y las mide con los instrumentos que uno tenga dentro suyo para ver qué hace que cuando vamos a recorrer o a conocer el mundo como él, que los está inventando por $150 para ir a... Eso es un animal. Pero está. Quería ir al Mundial de Qatar también. Bueno, a Qatar. ¿Qué hace que cuando uno viaja, no importa dónde va, y dice que una ciudad más linda puede ser una simple contemplación estética, pero probablemente en esos lugares donde uno va le pasen cosas y suceden cosas que hacen que uno aprecie más ese lugar que está mirando y esa ciudad que está mirando. Por lo tanto, esta cosa de lo mejor, bueno, que será una discusión, si, no, imagínate esta discusión llevada al fútbol, ¿no? En posiciones en lugares distintos, aunque puede llegar a calificar a alguien como mejor y otro como no tan bueno. Pero no importa, ahí sí lo podemos hacer. Pero no en otras cosas. Y con respecto a la publicidad, sí es verdad que hay excesos de la publicidad, excesos en la calificación, de que si es mejor, que si no es mejor, que si no sé qué. La publicidad en sí misma lo que hace es adjetivar productos, porque los productos son productos, punto. Entonces lo que hace es, como decía, no ponerle un alma a las cosas o a los productos, hacer que tengan algo, que una vivencia que genera ahí, que sea, bueno, de ahí surge que alguien, yo me acostumbro a decir que en realidad yo amo la publicidad, fue mi pasión, y lo sigue siendo. Hoy vivo con otros intereses también, pero lo sigue siendo. La publicidad tiene una tendencia, pero que es moda, que es efímera, y tiene como esa tendencia a decir esto es mejor que lo otro. Y entre los publicitarios también sucede. De todas maneras, si algo no podemos decir los uruguayos es que la publicidad en Uruguay es buena, la publicidad en Uruguay no es buena. Sin embargo, no es buena, pero hay talentos en Uruguay. Y Uruguay es un reservorio en ese sentido de talento. Hoy hay uruguayos, hay realizadores que están en el mundo trabajando, que trabajan desde aquí para el mundo. Hay equipos de producción que producen para directores del mundo que vienen a producir acá. Y hay talentos creativos y hay talentos publicitarios que están trabajando en mercados importantes, etc. Estamos besando el final, ya vamos al sorteo y llega este mensaje que creo que es oportuno que llegue y que llegue en este momento. Hoy oímos caer las gotas de tu melancolía al decir del poeta. Y agradecen. Y yo hago muchas gracias. Quiero decirles en el final que, bueno, yo ahora en un ratito me voy a ver con Juan, mi hijo de 5 años, y que voy a decir algo que yo no sabía que se lo iba a decir, porque yo estoy aprendiendo cosas y me doy cuenta que muchas de las cosas que aprendo, las aprendo para tener cosas que enseñarle a Juan. Y le voy a enseñar que una pulseada necesita de coraje siempre. Pero de igual modo siempre se necesita de piedad. Y que si uno está con toda la hinchada, aunque tenga más fuerza, no se le gana al que está solo y sin hinchada. A ese se le permite empatar. Y eso hoy se lo voy a enseñar a Juan, porque a su vez hoy alguien me lo enseñó a mí. Muchas gracias, maestro. Gracias.